Supuesto, y es que hoy estamos hablando de comida, además. Estamos hablando de comida. Y vamos muy rápidamente con los comentarios. ¿Qué están diciendo nuestros oyentes, queridos compañeros, muy rápidamente? Pues para poder seguir hablando con el chef Carlos Gaviria, investigador gastronómico, sabe como el que más historia ha cocinado en las mejores cocinas. Mejor dicho, tenemos al que es, al que toca. Sí, señores. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes? Lorena Donado en X dice, definitivamente nada como un sancocho costeño acompañado de arroz blanco, aguacate y un buen vaso de agua de panela bien helado. Saludos desde mi Curramba, la bella, mi Barranquilla del alma. Ay, claro, sí, delicioso. Delicioso. Norma Ortiz dice, qué buen invitado Carlos Gaviria, quizás la persona que más ha investigado y sabe de la cocina de Colombia. Fue mi profe en la escuela de cocina Instituto Mariano Moreno, un saludo cordial para él. Ay, ve, lo están saludando a sus alumnos, mire usted. Bueno, muy bien. Bueno, hoy nuestro tema central tiene que ver con el tamal, el sancocho y la lechona. ¿Usted qué prefiere? Eso les hemos estado preguntando. Y hemos traído, como lo comentamos hace un momento, al chef Carlos Gaviria. Y bueno, hablamos ya del tamal y de cómo se manejaba, cómo se ha llegado a manejar hasta por jerarquía en un ámbito social. Hablamos del cerdo, específicamente de la lechona. Dice nuestro invitado que el cerdo es el rey de la cocina colombiana. No se pone a pensar y dice, por supuesto. Y me quedo con una frase, chef. Al marrano con lo que lo criaron. Me pareció fantástica. Así que, pues sigamos entonces con la pregunta de Jay, porque Jay lleva rato esperando el turno. Jay. Bueno, mi pregunta es más sobre el sancocho. ¿Cómo puede ser perfectamente preparado? Porque es que lo preparan en leña, lo preparan en fogón o lo preparan también en casa normal. Pero ¿será que cambia el sabor un poquito? Por ejemplo, en leña, que sabe como ese ahumadito rico, o no cambia en nada y yo lo puedo preparar con fogón normal. Bueno, pero yo ahí me le meto. La historia del sancocho. Estamos hablando desde la historia de cada plato. Entonces, la historia del sancocho y todas las inquietudes de Jay. Bueno, para conciliar los que quieren tamal y los que quieren lechona, acuérdense que también hay un plato que se llama el tamal con copete, o que también le dicen la moñona, donde tranquilamente pueden conciliar y comerse ese tamal con un copete encima de lechona, y va a ser espectacular. Así que ahí ya pueden ustedes también, para que no se van a poner tristes si les toca escoger entre el uno y el otro, ahí se pueden ir por la mitad y quedamos felices y no pasa nada. El sancocho pues es un plato de herencia netamente española, de los cocidos españoles. Son estos simplemente hervidos de muchos productos dentro de él mismo, ¿sí? Y tiene diversas variedades de acuerdo a dos elementos fundamentales que lo componen. Que es lo que llamamos el recao, o los costeños le dicen la vitualla, ¿sí? O también le dicen el bastimento, digámoslo en otros términos, lo que es la agricultura del sancocho, ¿sí? Y lo otro es la carne, la proteína, la ganadería del sancocho, ¿sí? Entonces, sí, esa vitualla o ese bastimento, de acuerdo a cómo esté cortado dentro de ese sancocho, va a dar el nombre del sancocho. Y el apellido se lo pone la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le agrego dentro de ese recado, ese bastimento, agrego ese plátano, esa yuca, agrego la papa, en algunos casos cuando tiene papa, la agrego entera,
Esos sancochos se llaman enteros o pucheros. Muy santafereño además, el puchero Sí. santafereño, ¿correcto? Sí. Y el apellido se lo da la proteína que tenga. Entonces yo puedo tener un entero o un puchero de costilla de res, un entero, un puchero de cerdo, de gallina. Y cuando tiene más de 2 proteínas, el hombre se llama cruzado o trifásico. Sí. ¿Sí? O sea, cruzado cuando son 2 y trifásico cuando son más de 2, ¿correcto? Ahora, si está hecho de pescado, pues es de pescado, de bagre, de todo lo que a nosotros se nos ocurra dentro de esa proteína. Entonces, mira lo importante de eso. Ahora, cuando yo tengo enteros y pucheros, los caldos van a ser mucho más ligeros, porque hay menos, se va a deshacer esos almidones dentro de ese caldo y van a ser caldos más ligeros, porque hay también una discusión, que es que a mí me gusta el sancocho espeso, que a mí me gusta más clarito. Eso depende del tipo de sancocho que yo esté haciendo. Cuando ya ese sancocho pasa ese bastimento o esa vitualla a cortarse de manera grande y rústica, se llaman quebraos o pusandaos, muy característicos de la cocina del Pacífico, ¿sí? Y vuelve otra vez el apellido a funcionar de acuerdo a las proteínas. Generalmente esos pusandaos o esos quebrados, pues al referirse más a la cocina del Pacífico, pues son generalmente de pescados, o uno muy característico que es de carne serrana. La carne serrana es una carne oreada, similar a la carne oreada santanderiana, que se hace en el departamento de Nariño, y miren lo particular: la carne venía de la sierra, pero viajaba hasta Tumaco, hacia la costa pacífica nariñense, y allí es donde se prepara ese pusandao o ese tipo de sancochos, que son de piezas quebradas grandes. Tiene una particularidad, y es que un elemento infaltable en ese tipo de sancochos es el huevo duro. ¿Sí? Y lo cocinan, ¿Todos? lavan la cáscara y lo cocinan con todo y cáscara. Entonces a ti te sale en la sopa el huevo con todo y cáscara, usted lo tiene que sacar de ahí, pelarlo y comérselo. A mí realmente me gusta más bien peladito, pues porque uno pues Sí, es sabe raro, ¿no? de dónde viene, por dónde sale el huevo, ¿no? Pero bueno, eso es tradicionalmente eso. Ahora, ya después, si el corte es de bocado, que es el que tradicionalmente conocemos, ellos se llaman sancochos, ¿sí? Sí. Y si ya el corte es más pequeñito, se llaman timbuscas o sancochos de uña, ¿sí? Entonces, y entre más pequeñito vaya siendo el corte, más espeso va a ser ese sancocho. ¿Cómo es el último, Carlos? ¿El de corte muy chiquitico? Timbuscas o sancochos de uña. Sancocho de uña porque con la uña, ¿sí? Pues con la uña de tiplero que antiguamente las cocineras tradicionales claro. mantenían, Sí. con eso se cortaba se iba picando ese ¿Sí? plátano y esa yuca y demás, ¿sí? Ya. Entonces, entre más pequeñito sea el corte, más espeso voy a tener el sancocho. Ahora hay sancochos, por ejemplo, en Santander hay unos que le echan un puñadito de arroz. Y hay uno muy rico que lleva uno que se llaman las chorotas, que son como unas albondiguitas de maíz pelado rellenas de carne, y ese se llama el sancocho de chorotas, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que tiene ese bastimento o ese recado y cómo está cortado, y eso es lo que le va a dar el nombre, y el apellido se lo va a dar la proteína con la que está compuesto. Siempre en ese recado hay 2 elementos fijos dentro de ese sancocho, que es el plátano y la yuca. Y después empiezan a haber algunos variables, dependiendo de las regiones, dependiendo de la geografía y de lo que tenemos alrededor de nuestros territorios. Entonces hay unos con ñame en la costa Caribe, hay otros que tienen arracachas, zanahorias, auyama, repollo,
¿sí? Y hay uno que, digamos, es la excepción a ese recado fijo, que es el plátano y la yuca, que se llama el cocido boyacense. Ese es el único que no tiene plátano y yuca, sino que ya tiene cubios, chuguas, todos estos tubérculos andinos indígenas que se mestizan con estas técnicas culinarias españolas. Uy, eso es una cosa, a mí me encanta el cocido boyacense, yo sí conozco gente que no lo quiere ni ver, pero a mí me fascina. Yo crecí también un tiempo lo en amo. Boyacá. Sí, me parece una cosa deliciosa. Pero bueno, yo me quedé con una inquietud. Espéreme, Carlos, que es que yo estaba aquí muy juiciosa anotando todo lo que usted estaba escribiendo, y es el sancocho. Todos los sancochos llevan huevo. Todos llevan ese huevo cocinado que usted dice que se le pone adentro. Solamente el pusandao de la región del Pacífico. Sí. No, de resto perfecto. No. Ahora, es el plato de los colombianos porque muestra la diversidad que tenemos en el territorio, y todas las regiones, casi que todos los departamentos, casi que podríamos hablar que todas las poblaciones tienen su sancocho en particular. Ahora, respondiendo a la pregunta en relación a la leña, todo lo que se cocina en leña tiene un sabor muy especial, pero también es un sabor muy especial a los gustos de cada quien, ¿no? O sea, es muy probable que algunos gustos pues no lleven allá. Claro. A mí me encanta el sancocho de leña. Además que pues el sancocho de leña generalmente pues también nos recrea ese 25 de diciembre o ese 1 de enero al Paseo de Río, ¿sí? A esa celebración que siempre está ahí. Yo los invito a que se casen con sancocho, que se hagan un sancocho bailable. Claro. Pues existían las empanadas bailables, ¿no? Claramente. Entonces, ¿por qué no? Y a los que nacimos acá en Bogotá, los rolitos, nos tocaban las chimeneas bailables. Total. Que de ahí nace el famoso lomo al trapo. Sí. Claro. Es una delicia. Bueno, ¿el lomo al trapo es bogotano? Bogotano, 100% bogotano. Bogotano, además que no tiene orígenes como muchos de nuestros platos que son de orígenes populares, sino son más de orígenes un poquito de clases sociales más acomodadas, donde la chimenea en la casa le daba caché a la arquitectura de ese momento. O sea, una casa sin chimenea pues no estaba como tan firisfisnada y la cosa, ¿sí? Y entonces ahí es donde nace, pues en esas fiestas, que siempre tenía uno el amigo que ahí tocaba guitarra, y ahí era donde uno le cogía la mano a la chica por primera vez. Usted sabe cómo es la cosa, claro. Bien. Chef Carlos Gaviria, pero yo sí quisiera no irme sin rescatar algo que usted mencionó antes con la lechona, y es que en España, cocinándole a la realeza, les puso un camarón y no recuerdo qué otra cosa. Entonces me acuerda de los chistes de, no, pues póngale champaña al tamal, no, pues no sé qué. ¿Qué tanto se pueden combinar el tamal, el sancocho y la lechona con esos toques de clase o esos toques elegantes, o no sé cómo llamarlos? Yo creo que eso es una tara que tenemos nosotros, yo creo que desde que nos conquistaron, y todavía siguen sacando el espejito y nosotros entregamos el oro. ¿Quién carajos dijo que uno no puede tomarse un buen vino con un tamal? ¿Sí? Pero como nosotros no tenemos autoestima gastronómica, pues siempre hemos sufrido de eso, ¿sí? Y entonces hay chistes como esos, que que más ordinario que tamal con vino. Pues yo no sé qué tan ordinario sea el vino con el que se esté comiendo el tamal, ¿sí? Porque el tamal no tiene nada de ordinario. Claro. Claramente la mezcla de esos langostinos o de esos mariscos con el cerdo pues son maravillosas, claro. Y pues los vivimos en platos extranjeros, como el caso de la paella, por ejemplo. Así que hacer ese tipo de combinaciones no tiene ningún problema. Yo siempre he sostenido que en la cocina colombiana presencia tenemos, nos falta es un poquito de ropita, y ponerle ropita a esos platos también nos hace eso, porque es que yo no sé en qué momento se discriminó qué es alta y qué es baja cocina, cuando toda la cocina es alta.
¿sí? Sí, claro. Claro. Bueno, pues Carlos, esto ha sido maravilloso y nuestros oyentes no nos rebajan sus redes sociales, porque además, en lo particular, quiero aprender a hacer la lechona en la casa y la voy a hacer. Pero cuéntenos sus redes para seguirlo. Mira, me encuentran en Instagram como @chef Carlos Gaviria, de igual manera en TikTok. Y les prometo que me pongo juicioso entre esta semana y la otra, y yo les aviso ahí por las redes y vamos a hacer una lechona para que todas la puedan hacer en la casa sin ningún problema, en Estados Unidos, en donde estén. Y ahí les doy yo todos los truquitos, como dicen ahorita estas nuevas generaciones, todos los tips para que ustedes puedan hacer una lechona fácil, sin problema, y puedan levantarse un sábado, un domingo y que huela a lechona. Qué delicia. Claro. Bueno, pues bueno, Chef Carlos Gaviria, ha sido más que un gusto, un placer haber aprendido de nuestros platos, que uno se los come y no sabe la historia y no sabe muchas cosas, de conocer sus orígenes y además de conocer sus variedades, porque hay gente que dice, no, es que nada como el tamal de no sé dónde, no es que nada como... No, los platos son ricos para cada uno de nosotros como nos gusten, lo que escojamos, eso está perfecto. Así que lo vamos a volver a invitar, ¿cómo le parece? Que es invitado con estrellita. Esos son nuestros invitados así. Muchas gracias. No, claro que sí, tenemos que hacer la tarea y hablamos de otras cosas. Hay Sí. Por ejemplo, las empanadas también. Uy, qué Sí. rico. Que esos también están Las regadas por arepitas. todo el país. Bueno, Sí. y pues ni decir de las arepas. Claro. Que eso es- Exacto, no, sí, por de las favor. arepas podríamos nosotros, miren esa pelea tan espantosa que se ha armado alrededor, que si es de aquí, que si es de allá, Sí, no, pero es sí. que yo no he visto la primera arepa con cédula ni con pasaporte. Claro. Y Cierto. nosotros tenemos que ver claramente que que los elementos culturales en nada tienen que ver con las divisiones políticas, ¿sí? Sí, Las total. divisiones políticas de los países en muchas ocasiones son políticas, no culturales, así que Exacto. como digo yo, venimos de la misma arepa, no se preocupen Sí. por eso. Exactamente. Pues bueno, Chef Carlos Gaviria, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio y lo vamos a volver a tener. Que tenga un feliz día. Muchas gracias y saludos a todos nuestros oyentes.